Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí este día para aprender, entender y conocer lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Gracias por todas las personas que van a estar escuchando, viendo esta conferencia y aprendiendo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. La plática de hoy se llama herederos y coherederos. ¿Cómo se llama? Herederos y coherederos. Muy bien. Vamos a leer Marcos capítulo 12, del verso 1 en adelante hasta el verso 12. Y ustedes van a leer, yo voy a leer el verso 1 y ustedes en voz alta junto con Humberto van a leer el verso número 2. Van a hacerlo con él y luego yo sigo con el 3 y ustedes junto con Humberto el 4, por favor. ¿Sale? Empiezo yo con Marcos 12:1. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ustedes en el 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ustedes. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Ustedes. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ustedes. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Verso 10, ustedes. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 12 y último, ustedes. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar al tema. Esta parábola la vamos a tocar más adelante, de manera rápida. Pero quienes no habían leído esta parábola, pues ahora ya la leyeron. Está hablando de un hombre que tenía una viña y los que trabajaban ahí, unos llegaron ahí, se apoderaron de esa viña y entonces, ¿qué hicieron con los que trabajaban? Los golpeaban y luego mandó otros. ¿Qué más les hicieron? Los mataban, hasta que un día mandó ¿a quién? A su hijo. ¿Y qué le pasó al hijo? Lo mismo. Entonces ya entendemos quién es el hijo, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Y voy a leer Romanos 8:16, bien despacito, porque este es nuestro texto base. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ustedes en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Verso 17. ¿Listos?
Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos vamos a enfocar al verso 17, la primero. Dice, y si hijos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí. Repitan, y si hijos, las primeras tres renglones. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora repita nada más, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ok. ¿Sí se les quedó grabado? ¿Cómo se llama la conferencia? Herederos y coherederos. Y este versículo dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sale? Ok. Las palabras del Antiguo Testamento que se traducen heredero, herencia, son las raíces nahal, que es la forma sustantiva nahalá, que aparece casi 200 veces. Y yaras, o sea, las palabras del Antiguo Testamento que se traducen como heredero es nahal y yaras. Y ambas palabras significan ¿qué? Posesión. Digan conmigo, posesión. Posesión. Ok. Desde el principio, la heredad prometida a Abraham y a su descendencia era la tierra de Canaán. ¿Sí se acuerdan? Que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia ¿qué? La tierra de Canaán. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos a confirmarlo. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A tu descendencia daré ¿qué? ¿Esta qué? Tierra. Entonces le está hablando de una herencia. ¿Sale? ¿Cómo se llama la conferencia? Herederos y coherederos. Entonces estamos hablando de una ¿qué? Herencia. En el Nuevo Testamento, heredero, herencia, es la traducción de cleronomos. ¿Es la traducción de qué? Cleronomos, cleronomía y subcleronomos para coheredero. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no es hebreo, ya es griego, y son las palabras cleronomos, cleronomía para herencia, y para coheredero se parece, ¿verdad? Subcleronomos. Muy bien. Esta pregunta no es para que la pongan en la hoja. Es una pregunta así al aire, a ustedes. ¿Qué es herencia? ¿Qué es una herencia? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué es una herencia? A ver, ¿es una sucesión de algún bien? ¿Ok? ¿Recibir bienes o derechos? Muy bien. ¿Perdón? Sucesión de derechos y obligaciones. Por favor, no busquen en internet, ¿eh? Aquí se trata de que pensemos, no de que investiguemos. Ya en casa, después de la conferencia, investigan todo lo que quieran. ¿Sale? A ver, Benjamín. Algo que se recibe después de que una persona muere y que hay un testador. Una bendición que pasa de generación a generación. Ok, vamos a avanzarle. Yo tengo aquí una definición de herencia. ¿Qué es una herencia? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que se heredan de una persona tras su muerte, que se reciben de los antecesores. Entonces, herencia es ¿qué? Conjunto de bienes, derechos y ¿qué? Y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Esto no lo apunten en la hoja, esto no es pregunta todavía de las que hacemos, ¿sí? Este es un entre nosotros. Si quieres apuntarlo como comentario, apúntalo, pero no lo pongas en la foto, por favor. Ok. Es que lo digo, pero lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, ya estamos adivinando. Ok. Ahora, otra definición de herencia, ahí va. Proceso mediante el cual se transmiten a través de los genes una serie de características de los padres a los hijos. Esta ya no tiene que ver con bienes materiales, ya no tiene que ver con derechos o con obligaciones. Esto tiene que ver con ¿qué? Con un asunto genético. Entonces, ¿qué es una herencia? Es un proceso mediante el cual se transmiten a través de los genes una serie de características de los padres a los hijos. Si los papás miden 1,60, pues es muy difícil que tengan un hijo de más de 2 metros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es un asunto hereditario. ¿Estamos de acuerdo? Si los papás son güeritos, pues ¿cómo está eso de que el negrito es el único tuyo, verdad? Pues no, ahí no. Digo, sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque ese es un asunto genético, ¿verdad? Sí estamos captando, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, vamos a entrar a la revelación. Entremos ya a la revelación. Y ahora sí, vayamos a la primer pregunta de mesa. Primer pregunta de la mesa. Está todavía, es como para tantearlo, saber qué tanto saben o qué tanto no saben, ¿sale? O qué tanto empiezan a trabajar nuestras neuronas espirituales. ¿Listos? Primer pregunta. ¿En qué somos herederos y coherederos como hijos de Dios? Repito, ¿en qué somos herederos y coherederos como hijos de Dios? Corre tiempo, les voy a dejar 3 minutos, corre tiempo. Jóvenes ilustres del Congreso de la Unión, ya pasaron los 3 minutos. Muy bien, vamos a empezar. Ocupo 4 mesas, ¿qué opinen, por favor? 4 mesas, levanten la mano para ir con el micrófono. Hay hasta 1, 2, 3, me falta 1. 1, 2, 3, falta 1 y 4, muy bien. Vamos a empezar al revés, con la 4. Somos herederos en cuanto somos hijos de Dios y nos corresponde toda la parte del Padre que nos hereda. Y somos coherederos en cuanto compartimos con Cristo toda la herencia. Muy bien, muy bien. ¿Quién va a responder aquí? De todo lo que existe, muy pragmáticos. Muy bien, de todo lo que existe. Acá levantaron la mano, ¿verdad? ¿Quién? ¿Sí? ¿Qué mesas levantaron la mano? Acá. Ok. ¿Quién habla? Porque somos herederos del reino de Dios, porque fuimos sobre su imagen, en que somos herederos y coherederos como hijos de Dios. Otra vez. En que somos somos herederos y coherederos como hijos de Dios, del reino de Dios y su imagen. Sí, pero la pregunta es, ¿en qué somos herederos? ¿En qué? No me están respondiendo. ¿En qué somos herederos? No, ok.
Lástima, Margarito, se te pasó tu oportunidad. En el reino de Dios y sus riquezas. Somos herederos. A ver, Benjamín. Somos herederos de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, todos tienen respuestas relativamente aceptables. Vamos a ponerle así. O sea, esta respuesta la pasan con un 6 de panzazo, como decíamos antes, ¿verdad? Ahora ya no reprueban, ahora que si participas, que si llegas a tiempo, que si te peinaste, que si sonreíste, que si no llovió, se junta con el examen que haces y por más mal que vayas, sacas 6, 7, ¿verdad? Pero antes no, antes lo que sacabas y bueno, les voy a poner 6 de panzazo, pero por la participación y que están muy guapos y que todos están sonrientes y tienen cara de espirituales, les ponemos 9, ¿sale? Ok. Muy bien. Esa pregunta la vamos a dejar ahí porque la vamos a responder conforme avance la plática. Vamos a continuar. Voy a leer Hebreos 9:15. Dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿reciban qué? ¿La promesa de qué? Ok, estamos entendiendo. Entonces, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, al final dice, ¿reciban qué? La promesa de la herencia eterna. Sigo. 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga ¿quién? ¿Muerte de quién? Del que hace el testamento, se llama testador. ¿Sí o no, Humberto? Tú que estás ahí en esas cuestiones de bancos, ¿va? De todo eso, tú ves eso, ¿va? Ok, verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No me vayan a salir como lo que pasó en un rancho, ¿va? Es una anécdota. Dicen que es real. Suena no real, pero dicen que es real. Resulta que un fulano tenía su familia en un pueblo y ándale que se fue a Estados Unidos. Y pasó 1 año, y 3 años, y 5 años, y nada. Y 8 años, y 10 años, y nada. Pues dijeron, pues ya se murió. Pues entonces la señora, pues, estaba, dicen en el rancho, necesitada de cariño, de aprecio, de comprensión, se quería sentir protegida y etcétera. Pues ándale que encontró su peor es nada. O sea, siempre dicen que para un roto hay un descosido. Y pues que se casa. ¿Y qué creen? Pues para poderse casar, pues no sabían, y ahí en el pueblo se les ocurrió y dijeron, pues vamos haciéndole una carta de defunción, de que ya se murió, y le hicieron su carta de defunción, y ándale que regresa el fulano, y llega y pues se encuentra pues que a los años que la señora pues ya estaba contenta, feliz, alegre, se habían conseguido ahí un jornalero grandote, fuertote de esos, ¿verdad? No, estaba feliz y llega al rancho el fulano. Dice, no, usted ya se murió. No, ¿cómo que ya me morí? Sí, le dice, ya. Pero pues todo es mío, yo estuve, pues, pero no se preocupe, hay solución.
¿Y cuál es? Ahorita le hacemos un acta de nacimiento otra vez. ¿Y saben qué? Estas cosas, a veces pasan en ciertos lugares. Parece chiste, pero fue cierto. Y en muchos lugares pasa eso, de que se van, nunca supieron. Y ahora con tantos desaparecidos y tantas cosas. Lo cierto es que el testamento con la muerte se confirma. No es válido en tanto que el testador, ¿qué? Vive. Ok, ahí voy. Estoy llegando a donde quiero llegar apenas. Israel recibió su heredad. Así, en el nuevo pacto, el nuevo Israel poseerá una mejor herencia. Israel recibió su heredad. O sea, ¿qué heredad? La que le prometió Dios ¿a quién? ¿Se acuerdan que lo leímos? Entonces, en el nuevo pacto, el nuevo Israel, o sea, nosotros, vamos a poseer una ¿qué? Una mejor ¿qué? Herencia. Ok. Todos estamos de acuerdo que la herencia es en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cabina, por favor, la que sigue. Entonces, ¿la herencia es en quién? En Cristo. En Marcos 12, del 1 al 11, ¿qué es lo que enseñó Jesucristo? Marcos 12, del 1 al 11 es lo que leímos al principio. Lo de el labrador y que un señor tenía una viña y que llegaron unos fulanos y mataron a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que enseñó Jesucristo? La respuesta es, Cristo dice ser el heredero de Dios. Cabina, la que sigue, gracias. Cristo dice ser ¿qué? El heredero de Dios. Herederos de Dios, la que sigue, y coherederos con Cristo de esta herencia, de la herencia. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Mientras la herencia es suya por derecho, puesto que Él es el unigénito, el Hijo unigénito. Entonces, la herencia es de Cristo por derecho, porque Él es el único Hijo, el Hijo unigénito. Eso quiere decir. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí? Ok. Ahora bien, viene la pregunta número 2 para las mesas. La pregunta es, nosotros, ¿cómo llegamos a ser herederos y coherederos? Esa es la pregunta. Si Jesús es el heredero de todo, nosotros, ¿cómo llegamos a ser herederos y coherederos? De parte de Dios estoy hablando. ¿Cómo llegamos a ser herederos y coherederos? La respuesta es muy sencilla, tienen 2 minutos. Corre tiempo. Por gracia a través de la muerte y resurrección de Cristo. Muy bien. ¿Quién más por acá? En Juan 3:16 dice que todo aquel que cree que tenga vida eterna. Nosotros así le pusimos. Muy bien. Todos tienen respuestas correctas. Resumiendo todas las respuestas, es solamente por gracia. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo llegamos a ser herederos y coherederos? Por gracia. Sí, lo entiendo, están bien. Por la muerte y resurrección de Cristo, sí. Por medio de la fe, sí. Todo lo que respondieron así, están bien. Pero el final del final es ¿por qué? Por gracia, porque no nos lo merecíamos. Ninguno de nosotros. O sea, no hay nadie lo suficientemente buena onda y perfecto y que se porta bien. Nadie. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la gracia. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, ya llegué a donde quería llegar.
Ahora sí nos abrochamos el cinturón y entramos a la revelación de la revelación, porque vamos a entrar a donde yo quería que llegáramos. ¿Listos? Voy a leer bien despacito algo que ustedes han leído muchísimas veces. Juan 14:9. Muchas veces lo han leído. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ese versículo todos ya lo han leído la mayoría, ¿verdad que sí? Okay. Listos. Entramos. Si la herencia es en Cristo, ¿qué cosa es la herencia? ¿O qué es lo que heredamos de Dios? Si la herencia es en Cristo, entonces, ¿qué cosa es la herencia? ¿O qué es lo que heredamos de Dios? Esa no es para la mesa, es para nosotros aquí. Benjamín, el universo, muy bien. La vida eterna, muy bien. Si la herencia es en Cristo, ¿qué cosa es la herencia? ¿O qué es lo que estamos heredando de Dios? El reino, muy bien. Perdón, los genes, muy bien. La genética espiritual. ¿Listos? ¿Alguien más? Todas sus promesas, muy bien. Todo lo del Padre, muy bien. Todo. Todo, porque en Cristo todo. Muy bien. Muy bien, señores. Lo que ustedes me dijeron está bien. Sin embargo, no obstante, pero es lo que nos han enseñado. Está bien. Pero no es una respuesta completa. ¿Qué cosa es la herencia o qué es lo que hemos heredado de Dios? De Dios. De Dios heredamos al Hijo. La herencia es Cristo. No se me pongan pensativos así de que, a ver, espérame, denme chance. La herencia es Cristo. Lo que nosotros heredamos, dice que somos herederos de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios para nosotros? Cristo. Cristo es la herencia. Cristo es la herencia. Él es nuestra herencia. No es lo que heredamos a través de Cristo. Ahorita lo voy a explicar. No son las cosas que obtenemos a través de Cristo, sino que lo que heredamos de Dios es Cristo mismo. Esa es nuestra herencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Y cuando tenemos a Cristo, sí tenemos la vida, sí tenemos todas las cosas. Pero la herencia, ¿quién es? Cristo. Ahora, ¿en qué somos coherederos con Cristo? Es la siguiente pregunta.
Si la herencia, dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, si la herencia de Dios es Cristo, ¿en qué somos coherederos con Cristo? Pablo, en su muerte y resurrección, ¿quién más quiere opinar? En la gracia, en el cuerpo, que es la iglesia, échele. De eso se trata. No se trata de yo salirme con la mía, se trata de que todos entendamos, pensemos y que el Espíritu de Dios nos revele. Mira, esto que te estoy diciendo de que la herencia de Dios es Cristo, no nos está costando trabajo entenderlo, ¿verdad que no? A nosotros nos lo enseñaron en las iglesias evangélicas, que eran otro tipo de manifestaciones, que son las consecuencias, pero no estamos hablando de las manifestaciones, estamos hablando de la herencia, de la esencia. Ahora, y somos coherederos con Cristo. ¿Alguien más quiere opinar? Si no, para seguirle, para entrar en qué somos coherederos con Cristo. En la intimidad. Ok, lo que dicen, medio punto también. O sea, sí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? La herencia de Dios, ¿quién es? Cristo. ¿Verdad que está lógico, verdad? Y no se nos había ocurrido, ¿verdad? Porque nos han enseñado que es las cosas o tanto las cosas espirituales o las cosas materiales, pero Cristo no es la cosa, Cristo es la esencia de Dios, es Dios. ¿Sí me explico? Entonces la herencia de Dios es ¿quién? Cristo. Dice, y somos coherederos con Cristo. ¿En qué somos coherederos con Cristo? Ahí va. ¿Listos? Como el Padre está en el Hijo, nosotros somos coherederos con Cristo en el sentido de que también tenemos al Padre. ¿Entendieron? Vengan por favor. Párense acá arriba, los tres. Acá arriba. Voy a tratar de explicar. Él es Alexander. ¿Cómo se llama? Alexander, 18 años, soltero, estudiante. No. No. Sí, es soltero. ¿No está casado? Está soltero. Ya se puso nervioso. Soltero. Sí, no estás casado, ¿verdad? Estás soltero. Ok. Él, vamos a pensar, es un ejemplo nada más para poder entender. Él es Dios y Él es Cristo, es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, Alexander, soltero, recibe la herencia de Dios, que es Cristo. Y Alexander es coheredero con él. Y entonces él también recibe al Padre. Entonces, la herencia tuya de Dios es Cristo. Y eres coheredero con él ahora del Padre. ¿Estamos entendiendo? Gracias. Pueden tomar asiento, Alexander soltero. Ok. Entonces lo voy a repetir. Voy a repetir lo que dije hace ratito. Como el Padre está en el Hijo, esa por favor, cabina. Nosotros somos coherederos con Cristo en el sentido de que también tenemos al Padre. Ahora sí ya lo entendimos. ¿Qué heredamos de Dios? Al Hijo.
¿Y qué coheredamos del Hijo? Al Padre. ¿Ya? Ok. ¿En qué consiste la herencia de Dios? ¿En qué consiste la herencia de Dios? Esta es pregunta aquí para nosotros, no es para la foto. ¿En qué consiste la herencia de Dios? ¿En qué consiste la herencia de Dios? Vida eterna, está bien. En que no es una herencia física, no es una herencia terrenal. La de Abraham fue una herencia terrenal. Le dijo, todo esto te daré. ¿Se acuerdan que hablamos de las simientes de Abraham la conferencia pasada? ¿Sí se acuerdan? Que una de esas era terrenal, pero otra era ¿qué? Espiritual. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿en qué consiste la herencia de Dios? En que no es un asunto terrenal, no es un asunto físico. Dios nos ha heredado al Hijo y el Hijo nos ha coheredado al Padre. Ok. La herencia es espiritual. Cristo heredado del Padre y el Padre coheredado del Hijo. Ahí está. No me pongas la que sigue, voy a preguntarlo. Allá cabina, por favor. Entonces, la manifestación de esa herencia, ¿cuál creen que sea? Esa sí se la saben. La manifestación de esa herencia espiritual, ¿cuál creen que es? La manifestación. La manifestación de esa herencia. La manifestación de esa herencia. Ya resucitó, ya nos dio su gracia, ya eres hijo, ya eres heredero de Dios, o sea, ya tienes al Hijo y ya eres coheredero del Hijo, o sea, ya tienes al Padre. Esa herencia no es un asunto terrenal, es un asunto espiritual. ¿Cómo se manifiesta ese asunto espiritual? ¿Cuál es la manifestación? ¿No? Correcto. La manifestación de la herencia es el reino de Dios. Camina, por favor. Esa es la manifestación de la herencia. El reino. En esta vida comienza el goce de la herencia por cuanto el reino ya está presente. El reino de Dios no es algo futurista. Él dijo, ¿dónde están? Yo estoy en medio y dice, el reino está entre vosotros. ¿Listos? Entonces, ¿qué dijimos que era la herencia? Es el Hijo y somos coherederos, es el Padre. Ok. ¿Listos? Tercer pregunta. Esta sí es de grupo. ¿Listos? ¿Qué tan grande es la herencia? ¿Qué tan grande es la herencia? Tienen 2 minutos, por favor. 4 mesas que no hayan participado, por favor. Aquí está una. ¿Qué tan grande es la herencia? Ahí va el micrófono. Pongan atención, por favor. Alexander Soltero. La herencia, podemos decir que es infinita o más de lo que pudiéramos comprender. Es el espíritu de Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Muy bien, muy buena respuesta, muy buena. Es que Buzz Lightyear, ¿verdad? Es que ya tengo rato que no veo Toy Story. Igual de grande que Dios. Igual de grande que en Dios. Ok, ¿quién más? Acá. Ustedes no han respondido, ¿verdad? Eterna e incalculable. Eterna e incalculable. Si somos herederos
de Cristo y coherederos del Padre, la herencia es tan grande como el amor y la gracia del Padre. Ok. Ya todos opinaron. ¿Habrá alguien que no esté de acuerdo? ¿Que todos tienen una respuesta muy similar? Bueno. Tan grande como nosotros queramos que sea. Tan grande como nosotros querramos que sea. Muy buena respuesta. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, va. ¿Qué tan grande es la herencia? Ahí la pregunta en pantalla, por favor, cabina. La respuesta es directamente proporcional a cuánto de Cristo se ha formado en mí. ¿Qué tan grande es la herencia? Depende qué tanto tenga yo de Cristo en mí. Del tamaño del Cristo que se ha formado en mí es también la manifestación de la herencia del reino de Dios. Acuérdate que la manifestación de esa herencia es el reino. ¿De qué tamaño es la herencia? Del tamaño del Cristo que vive en mí. Si yo soy un creyente y para mí Cristo es como algo más o menos serio y algo no tan en serio, y es algo así como, Cristo, pues sí, me quiere mucho y yo creo en Él, pero pues, ¿de qué tamaño es tu herencia? Pero si Él es tu Señor, si Él es tu todo y te lo estás agarrando y hay una convicción y hay una intimidad, entonces ¿de qué tamaño es tu herencia? ¿Y de qué tamaño es la manifestación de esa herencia? Porque la manifestación de la herencia es en el reino. ¿Sí le estamos entendiendo? Por eso Pablo decía lo que él decía. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿más qué? Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿por qué Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Él vive en mí? Porque la herencia de Pablo, ¿cómo era? Del tamaño del Cristo que vive en ti, es el tamaño de tu herencia. Y del tamaño de tu herencia es el tamaño de tu manifestación en el reino. Es que yo quiero que el reino se manifieste. Bueno, tienes que empezar por el Cristo que vive en ti. Porque, ¿qué fue lo que nos heredó Dios? A Cristo. ¿Y en qué somos coherederos con Cristo? En el Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Qué es con lo que Dios se queda de mí? ¿Qué es con lo que Dios se queda de mí? Pero Señor, mírame, estoy bien guapo, estoy bien bonita, soy bien inteligente, tengo estas propiedades, uso esta marca de ropa, uso estos perfumes, conozco a fulano, yo tengo este apellido, soy de los Henry Mahenry, de los Mahenry de Chihuahua. Y yo, mira, Señor, ¿qué es lo que el Señor se queda de mí? ¿Con qué se queda Dios de mí? ¿Con mi fe? Bien, ¿qué más? ¿Perdón? ¿Con todo tu ser? Bien. ¿Están respondiendo? ¿Quién más quiere responder? ¿Qué es con lo que Dios se queda de mí? Con los frutos, mi alma. ¿Perdón? Correcto. Se queda con el Cristo formado en mí. Todo lo demás es basura.
Por eso, en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Por amor del cual, ¿qué? Por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es con lo que Dios se queda de mí? Con el Cristo que está en ti. Todos tus títulos, tu cara bonita, tus apellidos, todo eso lo tiene, ¿por qué? ¿Qué decía Pablo? El apóstol Pablo. Hebreo de hebreos. Sí les dije que es hebreo de hebreos, ¿verdad? Ahorita casi no hay hebreos de hebreos. Cuando digo hebreo de hebreos es que ese hebreo sabía hablar hebreo. Ahorita los hebreos no saben hablar hebreo, hablan inglés, hablan español, hablan francés, pero no hablan hebreo. Él era hebreo de hebreos. Fariseo, fariseo de fariseos. ¿Qué era? Era supervisor de los fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. De la tribu de Benjamín. Estudiado a los pies de Gamaliel. El bisabuelo de Gamaliel tenía frases. ¿Cómo se llamaba? Gilel. Y Gilel tenía frases, algunas de las cuales tomó Cristo. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Dice, todo esto lo tengo por. Entonces, ¿qué es lo que se queda Cristo de ti? ¿Qué es lo que se queda Dios de ti? ¿Qué es con lo que se queda Dios de ti? Con la herencia que depositó en ti. ¿Y cuál es la herencia? Cristo. ¿Qué es lo que vale? La herencia. Por eso, ¿te acuerdas de aquella mujer, aquella prostituta que rompió el perfume y que lo virtió y que uno de Judas se echó de pleito y dijo, pero no valdría más bien vender este perfume? ¿Qué era lo valioso? ¿El envase? ¿Qué era lo valioso? El perfume. El perfume, ¿sí o no? El perfume es lo valioso. ¿Qué es lo valioso en ti? No eres tú, es la herencia, la sustancia. Así que seguimos. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok, entonces ya voy a terminar. Dice, herederos de Dios y coherederos en Cristo, no es reunirse los domingos, no es reproducir gente sectaria congregada en un salón, o ser antes de una religión y ahora cambiarnos a otra religión. Eso no es ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. No consiste en eso. No es ir a la misa evangélica. Ese no es el punto. Nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros aquí estamos para entender cuál es nuestra asignación, cuál es el depósito de Dios en nuestra vida y lo que tenemos que hacer allá afuera. Herederos y coherederos es la naturaleza de Dios en la vida de sus hijos. Y a su vez, estos engendran una cultura, o sea, una manera de vivir. Y ahí Dios empieza a separar lo verdadero de lo falso. Eso, señores, es ser heredero y coheredero. No es un asunto de congre, de reunirse, de cultos. No es así. Es lo que tú has heredado, lo que vive en ti. Cuando tenemos un nivel de entendimiento más profundo de qué es ser heredero y coheredero, es cuando empezamos a ser más definidos. Es cuando aprendemos a separar lo que sirve
de lo que no nos sirve para producir vida y ahí levantarnos a impartir la cultura de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la cultura de los cielos en la tierra. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener un entendimiento de que somos herederos y coherederos, ¿qué es lo que va a pasar? Dices tú, ay, jole, yo pensé que era heredero de Dios de todas las cosas, las florecitas y los arbolitos y los perritos y los gatitos. Y que la casa y que las calles y que los cielos. No, te enseñaron mal. Es que yo pensé que yo heredaba los dones espirituales y el don de fe y el don de milagros y el don de hablar en lenguas y de interpretar. Te enseñaron mal. La herencia de Dios es Cristo. Y el ser coherederos en Cristo es el Padre. Y cuando nosotros entendemos eso, empezamos a separar lo que sirve de lo que no sirve. Por eso la iglesia en México evangélica no impacta a nadie, no influye nada. ¿Por qué? Porque no hemos entendido qué es ser herederos y coherederos. No hemos entendido establecer la cultura del reino. Estamos como metidos en hacer cultos y llenar auditorios. Ese no es el punto. El punto es que tú tengas una revelación de parte de Dios de lo que eres en Cristo y te pongas la camiseta de lo que Dios quiere que te pongas y digas, ya sé qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra, y te pongas a hacerlo. Ese es el punto. Ser herederos y coherederos es para que los hijos habiliten una cultura de la vida de Dios en la tierra. Señores, estoy terminando ya. No somos un estanque de conocimiento. Tú no eres un estanque de conocimiento. No es, voy a llenarme del conocimiento. No, tú no eres un estanque. Tú eres un canal de Dios en la tierra. Todo lo que te viene de Dios tiene que salir. Eres un canal. Tú y yo somos canales. ¿Sabes por qué? Porque la palabra fluye, el agua fluye. Por eso Jesucristo dijo, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y no pueden correr los ríos donde está un estanque. Y es que ya se llenó. Nosotros no somos estanques, somos canales de vida. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la herencia de Dios. Y si este país quiere un cambio y necesita un cambio, no es Morena, no es el PRI, no es el PAN, no es el Verde. No estoy diciendo que no hay que participar, claro que hay que participar. Y mucho. El cambio no es un país educado, donde todos sean profesionistas, donde todos tengan títulos, tampoco. Podemos ver países como Cuba que tienen un alto porcentaje de personas estudiadas y vean cómo viven. El cambio no es un porcentaje de muchos evangélicos convirtiéndose al Señor. Tenemos a Guatemala, el 50% de los guatemaltecos son evangélicos. Y es un país miserable, con una pobreza tremenda, con una inseguridad tremenda, con altos índices de drogadicción, de narcotráfico, de muertes, de corrupción. No es la solución. La solución es que cada uno de nosotros entendamos que somos la herencia de Dios. Y que empecemos a hacer lo que nos toca hacer. ¿Cuántos quieren que de su interior corran ríos de agua viva? ¿Quieres? Entonces, déjate querer. Déjate querer. Es que yo necesito que alguien me quiera. Déjate querer. Conviértete en heredero.
pero de veras, no de cosas. Y no estoy diciendo que no hay que tener cosas, claro que hay que tener cosas, pero esa no es tu prioridad o no debe ser tu prioridad. Porque cuando tu prioridad es la manifestación de esa herencia, que es el reino, todas las cosas vienen por añadido. Terminé.